charla de Jerez de la Frontera, es la charla 34. Estamos ya en el eje de la calle Porvenir hasta la Plaza de las Angustias. Tengo que decir que me estoy basando en gran parte en los libros, aunque lo he dicho en otras charlas, sobre todo en unos libros muy amenos, Paseo histórico por las calles y plazas de Jerez, de Antonio Mariscal Trujillo, y el libro ya más especializado de la ciudad burguesa, Arquitectura isabelina en Jerez, de Jesús Caballero. Libros estupendos. Hemos ido viendo el borde de Jerez, los extrarradios, ya entramos en el barrio de San Miguel, vimos los arrabales de San Miguel y ya vamos en el eje entre San Miguel y San Pedro, ese eje que va a formar las calles Medina, la calle Porvenir, la antigua calle del Ejido. Es decir, estamos ya en esta vaguada que en cierta manera fue muy importante para Jerez, porque marcó el paso entre los dos burgos que se habían creado, los dos núcleos de arrabal que se crearon en torno a la ciudad califal, era el paso tanto hacia Arcos de la Frontera como hacia Medina Sidonia, como hacia el puente de la Cartuja. Es decir, esta vaguada va a conformar este tridente de vías en que vamos a tratar. Empezamos por la más al sur, que es la calle Porvenir, luego Corredera. En este plano de Madoz vemos perfectamente esto que comentaba. Esta vaguada está formada por los arrabales de San Miguel, los que formaron toda la que va a ser Porvenir. Aquí, como veis, se llamaba de la Corredera aún. Veis que aquí hay una plantación de árboles, algunos de los cuales aún han quedado. No estaba la ronda hecha y esto acababa en el convento de la Madre de Dios. Y aquí la carretera de Arcos. En medio la carretera de Medina, como formando parte de ese tridente que marcaba el paso en esta vaguada entre los dos puntos. Y si uno piensa cuál es la historia de estos arrabales de Jerez, se da cuenta, es la ciudad califal, el arrabal de San Miguel, que yo siempre he creído que fue una ciudad prerromana, anterior a la ciudad islámica, con un elemento fortaleza, y que cuando ya se transformó en un arrabal tras la Reconquista, en mi opinión, basta ver la tipología de las calles, la densidad, para darse cuenta que tuvo una muralla. Es natural, tras la Reconquista hubo muchos enfrentamientos, muchas batallas cercanas a Jerez. Era natural que un burgo, un arrabal tan importante se amurallase. Sería una muralla probablemente tapial. No sé si el núcleo de San Pedro también se amuralló, tiene menos restos de ello, pero está claro que entre sus arrabales, los arrabales de San Miguel, fijaros que son enormes, mucho mayores que los de cualquier otro barrio, y los arrabales de San Pedro se habían colocado además los dominicos tras la Reconquista, los franciscanos y luego los agustinos. Es decir, de cierta manera, ellos ya iban marcando las pautas de esta nueva ciudad. Entre los arrabales y los conventos, como veis, se estaba ya marcando los cauces por donde iban a salir los caminos desde la Puerta Real o de otras puertas que salían hacia el sureste. Luego van a aparecer los conventos ya más renacentistas, como los de Trinitarios, los de la Veracruz, creo que es, los de los Descalzos, las franciscanas descalzas. Y fijaros que también, rodeando esta ciudad, van a aparecer siempre las ermitas, cruces, humilladeros. Aquí, en el llano de San Sebastián, probablemente hubo una ermita a San Sebastián ante la puerta de Sevilla de la ciudad. Aquí tenemos la de los desamparados en el camino a Arcos. Aquí tenemos la de las Angustias, justo en esta otra salida. Aquí teníamos San Telmo y aquí el Cristo de la Yedra. Fijaros cómo las ermitas, muchas de ellas herederos de cruceros, van envolviendo la ciudad como una constelación de planetas, de satélites en torno a la ciudad. Los cruceros servían para despedir. Cuando uno iba de viajes peligrosos, se encomendaba a Cristo, a los santos, en ese crucero, y cuando volvía daba gracias. Eran cruceros que luego se cubrían, se transformaban en espacios de estar a la sombra, de estar de conversación en los paseos de la tarde. Era una especie de santificar los caminos, de santificar el mundo. Pero fueron importantísimos en el urbanismo de las ciudades, porque muchos de ellos, como veis, van a dar origen a verdaderas basílicas, como la Yedra, San Telmo, como las Angustias, como los Desamparados, que van a ser puntos focales en la creación de las plazas de la ciudad. Bueno, pues aquí tenemos el territorio que vamos a recorrer, la calle Porvenir hasta la Plaza de las Angustias.
Empezamos uno de los grandes enigmas, esta es la nueva ronda que se hizo de San Telmo, porque el barrio, el arrabal de San Miguel, que venía con la calle Sol y empedrada, realmente continuaba y llegaba por detrás del convento de la Madre de Dios. Uno de los enigmas más grandes para mí es por qué una calle tan importante como Corredera, luego Porvenir, quedó truncada por la aparición de este convento que al final cerró esa calle, cerró su camino. ¿Veis? Es un convento que era mucho más grande, llegaba a todos los bloques nuevos de pisos que están aquí, pero lo curioso es que cortó el camino de salida. O es que la calle, otra posibilidad es que la calle Porvenir o Corredera nunca fuera una calle con mucho flujo de salida, sino que fuera más bien un paseo que acababa luego en el convento. Puede ser también, como hemos visto en el plano de Madoz. Aquí tenemos la Plaza Madre de Dios, una de las pocas plazas con gran escala de ciudad moderna, por grandes edificios, y aquí empieza ya la calle Porvenir. Como veis, está muy bien arbolada, está tratada como una calle de paseo de la ciudad. Aquí tenemos edificios nuevos y aquí aparecen ya los edificios que marcan la escala de estos arrabales de San Miguel, que son los arrabales de la calle Sol, de Empedrada. Fijaros, unas casas fantásticas. Normalmente cuando las casas son en sillería, normalmente no son de arquitectos, sino de maestros de obras, que realmente eran unos arquitectos extraordinarios. Fijaros que hay una secuencia de dos casas fantásticas. Fijaros la escala tremenda, altísima de los huecos. Hay que decir que aunque esto realmente se considera arquitectura isabelina, es realmente un neoclásico. Ya veis que a pesar de que a veces hay adornos en las ménsulas, sin embargo vemos es una arquitectura del puro neoclasicismo. Quizá más vertical, proporciones más verticales, como corresponde a la época de Isabel II. Esta es la avenida. Fijaros, aquí tenemos siempre en Jerez las rampas de entrada a los aparcamientos son excesivamente grandes, excesivamente anchas, pero bueno, veis que la calle está arbolada con cariño, está tratada como a mí nos gustaría que si se tratase, por ejemplo, la ronda de San Telmo. Aquí tenemos otra casa que se ve que ha sufrido transformaciones. Da la impresión que esta enorme altura hubiese requerido huecos, puertas más grandes. No sabemos si las tuvo, pero da la impresión que aquí ha habido fuertes transformaciones. Ya veis que también es una gran casa donde tiene una planta con esa cornisa que no toca los bordes. Y aquí aparece un tema muy interesante y es la aparición de estas casas de los años 50, 60. Esta es una casa, me parece muy elegante, con estas ventanas rasgadas enormes, con este gesto de entrepiso que da a escala urbana, a escala de gran ciudad, pero claro, el error fue que le dieron toda esta altura, suponiendo que al final el progreso de Jerez iba a ser tal que todo este frente iba a acabar teniendo esa altura, ¿no? Y es curioso, pues claro, por eso al final queda este gigante desmesurado respecto a la escala de la calle Porvenir. Pero es verdad, a veces lo pienso, que la aparición de estas piezas, luego veremos que hay otra pieza que aparece en el encuentro ya con la calle Corredera, es verdad que nos hablan de otra escala, que nos hablan de una ciudad más monumental, más moderna, más cosmopolita, y a veces es verdad que vienen bien, son como faros en la ciudad, la pena son las grandes medianeras. Yo creo que en muchos de estos casos, sabiendo que ya a estas casas no se les va a dar esa altura, pues podría permitirse el abrir aquí fachadas para que fuesen como torres en la ciudad. Pero me parece poética esta casa. Fijaros que es muy horizontal en el cuerpo que vuela, sin embargo muy vertical en los cuerpos laterales. Parece una arquitectura interesante. Ya sé que a algunos no os parecerá, pero fijaros el recercado tan bonito que tiene el elemento de vuelo, el recercado de las ventanas. Se ve que era un arquitecto de interés. Pero claro, la escala que adopta pues no rompe totalmente la silueta de la calle Porvenir. Porque fijaros que es una silueta muy bonita con un baja más 2 como máximo realmente. Veis que está muy urbanizada con mucho cariño, eso nos gustaría ver en todos los barrios de Jerez. Y aquí tenemos antiguos palacios, algunos más o menos abandonados. Fijaros la escala tan vertical de estas piezas, los maravillosos miradores, la rejería de molde. Lo digo de fundiciones que ya está hecha con molde, ya no está hecha con forja, yo valoro más la forja. Aquí tenemos otra gran casa, fijaros, el arco rebajado, aunque aparece ya en el siglo XIX, en la época isabelina, suele ser normalmente un poquito posterior, casi ya podríamos decir de Alfonso XII, pero no lo sé, no estoy seguro. Ya veis que es otra gran casa donde unifica el balcón
en el mirador, algo que no se había hecho en Jerez, que es unificar los huecos del mirador y del balcón. Eso normalmente indica una época un poco posterior. Seguimos, fijaros que la calle es muy, como digo, está muy bonita, jardinada, como lo que fue en su momento, hemos visto en el plano de Madoz, que era un paseo arbolado. No sé si quedan árboles de aquella plantación, hemos visto algún plátano luego perdido, luego lo veremos. Y aquí tenemos otra fantástica casa. Fijaros qué bonito el zócalo, no sé si es un zócalo de granito o es un falso granito, pero mirad qué elegancia. Fijaros cómo un baja más 2 da una prestancia a la calle, ya una calle de gran ciudad. Mirad que es muy sencilla la rejería, pero ya isabelina con esta curva, y muy bonito el hecho de las ménsulas de hierro para sujetar el balcón. Es una casa que sin grandes pretensiones tiene una gran elegancia. Es que, por cierto, que ha mantenido, más o menos ha logrado mantener los huecos, que es muy difícil en estas calles de mucha presión. Aquí, como veis, una casa moderna. Se ha retrasado, esto es una ordenanza muy típica del siglo, a veces del siglo XIX, comienzos del XX, que era retrasarse imaginando que las calles se iban a ensanchar. Cosa absurda, porque eso podría haber derribado todas las casas, lo mismo que la casa esa de los años 50 es tan alta pensando que todas iban a acabar siendo así de altas. Bueno, aquí es un tema muy discutido sobre si esta arquitectura, que en cierta manera hay que agradecer que trata de ser respetuosa, pero no sabemos si habría alguna manera de lograr que la arquitectura moderna fuese respetuosa sin ser tan mimética respecto a la arquitectura antigua, porque se nota al final pues que las proporciones no son las proporciones que usaban estos grandes arquitectos del siglo XIX, en fin, los capiteles vuelan demasiado, en fin, hay detalles que indican pues que no es una arquitectura antigua de verdad. Aquí la vemos, por fortuna no ha ocupado toda su parcela, da la impresión. Bueno, y aquí vemos el mismo caso, un bloque moderno. Es una pena que se ocupó parte de un solar que había formado parte de las bodegas, con lo cual se rompió la unidad de toda esta manzana, que era una unidad de elemento de bodega, creo que era la alcoholería donde estaba aquí. Y ya veis que es un arquitecto que trata de bajar la escala, lo cual se agradece, pero es muy repetitivo en sus gestos, lo hemos visto en otras muchas casas de Jerez. Y pues no es arquitectura moderna, tampoco es arquitectura antigua, porque trata de imitar, de ser respetuoso, pero claro, imitar no es lo que se debe hacer. Aquí tenemos, fijaros, aquí aparece un plátano, que yo no sé si será de esos plátanos que hemos visto en Madoz, que habían formado una alameda de árboles en la calle Porvenir, sin pretensiones de ser una calle de salida, sino un paseo arbolado. Aquí tenemos esta casa, que también fue una gran casa, con sus miradores, mirad el lateral, estos barrotes que ya son típicos de esta época, que yo creo que son de fundición, o sea, de hechos con molde, ya no de forja. Bueno, es una pena que esté así. Y seguimos, aquí vemos este gran bloque, y tenemos una sucesión de 3 casas fantásticas. Mirad esta, muy austera en sus gestos, pero con un balcón, es muy esbelta, muy vertical, con un balcón muy bonito, con este gesto de este capialzado tan fantástico. Luego tenemos otra casa que creemos que es de uno de estos. Bueno, el libro que os he comentado de Jesús Caballero detalla perfectamente todas las arquitectos, maestros de obra de esta época de Jerez. Un libro fantástico. Aquí veis, es una casa toda en sillería, típico un poco de los maestros de obra más que de los arquitectos, que querían demostrar su buen hacer. Y fijaros cómo resalta un poco el frente de la fachada. Fijaros qué tema tan bonito. Y luego la propia cornisa se retrasa un poco al llegar a la medianera. Bueno, ya veis que las proporciones son muy verticales, es lo que echábamos en falta en ese edificio nuevo, que trata de imitar la arquitectura jerezana, pero no imita sus proporciones. Y al lado tenemos otro, fijaros que es muy parecido, la cornisa también es idéntica, y son casas probablemente del mismo maestro, del mismo arquitecto. Esta tiene la gracia de los miradores de madera que ha conservado. Y bueno, y fijaros lo bajitos que están aquí los herrajes para sujetar los toldos, las lonas. Es muy gracioso. Está una escala que marca la verdadera escala humana.
Pero bueno, es una pena esta reforma en una casa tan fantástica como esta. Ya veis que son verdaderos palacios. Seguimos, vamos a llegar a un punto de impasse en que acaban las bodegas, por así decir, y aparece ya una espléndida arquitectura que vamos a llegar. Aquí tenemos un elemento que rompe, que es la torre, este edificio con sus balcones. Y aquí, fijaros cómo baja la escala de repente, baja quizá demasiado. Estamos esperando que la calle Porvenir fuera una calle por lo menos de baja más 2, que aparece una sucesión de casas muy ordenadas, pero que quizá, aquí tenemos estas tres, que quizá estaban de acuerdo con la escala de esta gran bodega que había aquí. Son muy bonitas de todas maneras. Pienso que no pasaría nada porque estas casas de la calle Porvenir se les permitiera una altura más en su reforma. Fijaros, aquí aparece otro plátano de los que decimos que probablemente son herencia de ese antiguo paseo, aquí el horrible carril bici que destruye todas nuestras ciudades. Y ya veis que aparecen plátanos que no sé si son herederos de aquellos que veíamos en el plano de Madoz. Bueno, y aquí llegamos a este maravilloso palacio. He leído que Almodóvar rodó una película en él, porque es un ejemplar fantástico de esta época maravillosa de Jerez. Fijaros cómo se está marcando un impasse, porque ahí aparecerá la última bodega del interior, donde están esos bloques había otra gran bodega. Es decir, es la llegada de las bodegas ya al casco histórico de Jerez, algunas llegando a entrar muy en profundidad. Aquí vemos dos plátanos de ese antiguo paseo, luego sustituido por encinas. Bueno, y aquí tenemos una casa que es fantástica, porque era una casa con dos torreones, como si marcase el recibimiento de la ciudad, del camino a la ciudad. Fijaros la moldura, la rejería, fantástica, las proporciones. Es una casa muy bien conservada, sin alteraciones en planta baja, verdadero palacio. Y por dentro debe ser muy bonita. Bueno, fijaros qué rejería tan fantástica. Da la impresión que están mezclando rejería de fundición, de molde, con rejería de forja, que es fantástica. Mirar cómo los plátanos, aquí sin hojas, dan un carácter de esta ciudad burguesa y romántica, como son los paseos de las Ramblas de Barcelona, de las calles de Madrid. Es una época fantástica. No sé qué película deciros, quizá Fortunata y Jacinta, expresa un poco esta época del 19. Una época en que España ha salido de la guerra de independencia destrozada por franceses e ingleses que siempre buscan la ruina de España, que va a tener todas las guerras carlistas, que va a perder Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y sin embargo es una España de muchísimo desarrollo. Construye los ensanches, los mejores ensanches de Europa, duplica su población. Es increíble España cómo resucitó en un siglo terrible para ella. Bueno, los arquitectos se ve que eran extraordinarios, fantásticos. Fijaros que está insinuando como si fuera algo más ligero, como si fuera un porche con estos grandes arcos. Luego mantiene la simetría y fijaros qué bonito la torre, es como una casa torreada. Es la primera vez que vemos los balaustres, aunque creo que lo vimos en otro palacio, pero no se ven muchos balaustres en Jerez. Aquí por primera vez los vemos. Fijaros la secuencia tan bonita de torres, y luego veis aquí se añadió un adosado que rompe un poco la secuencia de las torres, porque era un edificio, ya veis, perfectamente simétrico. Fijaros el elemento este central que resalta un poquito, mirar la cornisa, hay un elemento de transición más humilde, pero que tiene el balcón, y luego llega la torre. O sea que es un elemento de tres huecos de transición y luego las torres. Fantástico. Y por supuesto un maravilloso patio. Ya veis cómo sobra esta pieza, que tendría que haber sido una pieza solo con antepecho, no con torre. Bueno, no hay palabras para decir qué fantástica esta arquitectura. Fantástica. Arquitectura neoclásica, isabelina, romántica de Jerez es extraordinaria. Por eso quise hacer estas charlas sobre el Jerez de los 1000 palacios. Y me voy a quedar corto. Bueno, y aquí veremos luego este bloque que culmina esta manzana. Fijaros. Bien, volvamos a la calle Porvenir
Y al lado tenemos otra casa fantástica del mismo arquitecto, pero veis, ha cambiado un poquito las ménsulas, pero bueno, ha cambiado la distribución con esto tan moderno que ahora se está haciendo mucho, que es los edificios envueltos en un marco. Fijaros que la rejería es prácticamente la misma, pero esto es otro gran palacio fantástico. Fijaros, también tiene este resalte del cuerpo central que lo convierte en un elemento singularísimo. Aquí tiene el arco ese rebajado. Bueno, ya veis, los plátanos es verdad que ayudan mucho a evocar esta época, porque era una época donde se plantó mucho plátano en las ciudades. Fijaros qué maravilla, los dos con sus patios fantásticos. Y luego viene un bloque moderno, que vemos aquí, que trata también de recordar eso, pero como veis la escala no está conseguida, porque fijaros qué alto parece el barandal respecto a la altura del hueco. Después mirar más tosco el elemento que vuela, en fin, más tosco el... Pues no sé, para eso yo pienso que es mejor hacer arquitectura moderna, sin miedo. Bueno, aquí tenemos, ya veis, los plátanos en otra época con sus hojas, pero como veis han desaparecido aquí, no sé, por culpa del maldito carril bici que está destruyendo todas nuestras ciudades para que no pase una bici al año. Aquí tenemos la calle y veis, aquí aparece esta construcción que la vimos cuando recorríamos la calle del Sol, la calle Campana, y que es curiosa porque es una construcción que llega a las dos calles con estas arquerías. Y al lado tenemos un palacio fantástico. Como veis, recupera de nuevo la tercera altura, pero con una crujía muy, muy estrecha. Pero fijaros qué elemento tan bonito con esta pieza que resalta. Es un poco el recuerdo de esas portadas de Jerez que resaltaban respecto a la fachada. Aquí resalta toda la fachada en toda la altura. Mirad la elegancia de este hueco tan solitario entre estos paños tan ciegos. Una casa elegantísima, ya veis. Fijaros además el contraste con la rejería sencillísima. Es un arquitecto que trata de ser muy austero y con gestos mínimos logra una elegancia suprema. Fijaros qué bonito el detalle también de la moldura que muere antes de la esquina, dejando aún resaltado más el cuerpo blanco. Aquí vemos el mirador que está en color marrón, si hubiera sido mejor otros colores. Y aquí vemos la secuencia de dos casitas que recuperan de nuevo la altura de baja más 1 y que, como veis, aquí aparece otra con una rejería muy bonita. Fijaros, es una rejería fantástica, muy moderna en ese sentido y también con la misma proporción vertical. Fijaros cómo en baja más 1 se puede lograr una escala realmente palaciega. Mirad qué bonita rejería. La hemos visto quizá en algún otro palacio, no sé, en la calle Caballeros, vimos parte de esta rejería. Luego fijaros que vienen tres casas muy populares que hacen perder un poco la escala de la calle Porvenir y justo coinciden con la presencia del santuario. Ya son casitas demasiado populares para la calle que están. No sé qué pasó en esta zona. Fijaros que también tenemos este otro edificio que no tiene escala. Digo, es curioso porque siendo la calle Porvenir una calle tan importante, pues no heredera un poco de la escala de la calle que viene después, de Corredera. Fijaros que no tiene escala, no hubo presión urbana para crear aquí grandes palacios. Es como si la ciudad hubiera tenido una barrera al acabar la calle Corredera y empezar Porvenir. Luego veremos el motivo probablemente de esa barrera. Bueno, y estamos ya en este punto. Fijaros, la barrera que os digo es esta. Esta es la calle Pedro Alonso. Estaba el límite. Yo creo que aquí vino una muralla que fue la que marcó la diferente escala de uno u otro lado. Es decir, a partir de aquí, si exceptuábamos la zona que recordáis de Cruz Vieja, donde aparecían palacios, pero hasta entonces la escala había sido muy bajita. No aparecían grandes palacios porque eran arrabales de San Miguel. Entonces da la impresión que en toda esta zona no había una gran escala de palacios. Hemos visto algunos, pero no con la presencia que luego veremos en la calle Corredera. Es decir, que esto era ya un extrarradio
de la ciudad. Y lo marca precisamente eso, la aparición de una gran plaza, la aparición del crucero, indica que la ciudad aquí ya no era ya campo o arrabales de menos densidad. Aquí vemos restos de esa plantación de plátanos, que sería muy bueno recuperar aquí. Es decir, recuperar ese paseo de plátanos que se empezó aquí. Y aquí ya veis que aparece el santuario, que es muy importante porque marcó el final de la ciudad. Fijaros, esto es como una especie de plaza ante la puerta de la ciudad. Alguien piensa, no, la puerta estaba en la puerta real. No, aquí tuvo que haber un paso, una puerta, algo coincidiendo con la trasera de ese gran edificio nuevo, y a partir de ahí empezaba la ciudad. Por eso este era el crucero que marcaba ya la salida en el campo de la ciudad. Fijaros, aquí tenemos este santuario y la preciosa plaza. Muchas plazas mayores son de puerta de muralla. Podríamos decir que esta plaza de las Angustias es una homotecia. Os cuento que en la historia de la ciudad tenía que haber hecho un plano, se me ha olvidado, un plano de la ciudad va creciendo, donde hubo como un juego de muñecas rusas. Y esta sería la plaza que sustituye al Arenal. El Arenal se crea al pie de la Puerta Real, pues esta plaza se generó probablemente al pie de otra puerta que era ya la que unía San Pedro con San Miguel. Y es una gran plaza que en parte llegó a sustituir a Arenal, por ejemplo, las corridas de toros, caballos, empezó a sustituir a Arenal. Bueno, y aquí quería mostraros eso que os estoy comentando. ¿Veis la ciudad califal, los barrios de San Pedro y San Miguel? Yo creo que es San Miguel más antiguo, que la advocación de San Pedro es muy antigua también. Los conventos de dominicos, franciscanos, agustinos, que se van colocando siempre a las puertas importantes de la ciudad y que acaban taponando esta vaguada. Los conventos más modernos de la Veracruz, de los Descalzos, de los Trinitarios, de Madre de Dios, que van también taponando estas salidas, pero logran los caminos, logran salir. Este no, por venir murió contra el convento, y este otro tiene que bordear esta colina donde se instalaron los Hermanitas de los Pobres, una colina muy importante en la historia de Jerez, que yo creo que tuvo que tener probablemente una torre, una fortaleza. Y aquí vemos las ermitas que van marcando el final de la ciudad. Cristo de la Yedra, San Telmo, las Angustias, los Desamparados, San Sebastián, que desapareció. Fijaros cómo la ciudad va teniendo sus leyes clarísimas que repiten todas las ciudades. Y aquí es lo que os comentaba. Yo creo que, sin ninguna duda, San Miguel tuvo una muralla que probablemente se unía con la muralla califal para defenderse. Y ya no sé si San Pedro no tiene trazas de muralla, pero si tuvo algún límite. Y luego tuvo que unirse, los dos arrabales se tuvieron que unir para incorporar todos estos arrabales. Y por eso aquí tuvo que haber una puerta, heredera de Puerta Real, que generó este espacio ante la ciudad, probablemente que fue espacio de mercado, y donde aparece este crucero, que es luego las Angustias. Y es lo mismo que pudo pasar aquí con Cruz Vieja, pero aquí con mucho más fuerza, porque era el camino directo de salida. Aquí Cruz Vieja era ya San Miguel solo, pero aquí era la salida de la ciudad. Fijaros qué interesante sería descubrir que si aquí realmente hubo una puerta, probablemente hubo otra en la calle Arcos, pero claramente Angustias, como luego ha sido Madre de Dios ha sido, quizá no lo logre nunca, ser heredera de Angustias. Es decir, no hay historia de la ciudad, esta sería la primera plaza de Arrabal, porque es una plaza de fuera de, el Arenal es una plaza de fuera de la ciudad, a las puertas de la muralla. Esta sería su sucesora, Angustias, y Madre de Dios tendría que haber sido su sucesora. Bueno, y aquí os muestro lo que os estaba contando. Cuando ya todos esos arrabales ya han desbordado y han envuelto la ciudad, pues fijaros cómo las ermitas van marcando las pautas, también donde estaban capuchinos había una ermita de San Benito. Las ermitas van marcando un poco los puntos finales de esa nueva ciudad de arrabales. Ahí tenemos Calvario también, aquí San Gil, no, la Guía. Bueno, os vuelvo a enseñar esto, para que veáis un poquito cómo aquí da la impresión, por esta curva del exconvento de San Francisco,
que hubo una muralla que se dirigía hacia el barrio de San Pedro, y aquí claramente hubo otra muralla en el burgo de San Miguel. Y a partir de aquí ya, como veis, ya aparecen calles parceladas que siguen los viejos caminos, donde ya no hay tanta tensión, por lo cual probablemente ya no hubo murallas. Bueno, y aquí veis cómo llegaba también el ferrocarril, llegó a llegar ahí porque era la puerta de la ciudad. Perdonad, aquí os enseño lo que era Corredera. ¿Veis qué bonito? Era una plantación que no sé si quedará alguno de estos árboles. Bueno, y aquí tenemos la preciosa capilla que marcaba el final de la ciudad. Fantástica capilla, que no sé si en lo que fueron sus solares aparecieron estas casas, que también son muy, muy bonitas. Fijaros el portalón, el hueco central y otra casa también muy bonita. Ya veis, sería bueno recuperar todos los toldos que tuvieron estas grandes casas de Jerez. Bueno, aquí tenemos el límite, ahí está lo que os decía, que es misterioso, porque aquí no hubo más presión para levantar más pisos en todos estos solares. Enfrente tenemos lo que veremos luego, las siervas de María, que ocuparon el solar del convento de Trinitarios. Y aquí la maravillosa plaza de las Angustias ya semi-peatonalizada, y aquí lo tenemos. ¿Veis? Aquí se detecta en esta curva, así como veíamos aquí, los restos de probablemente límites de tapial, murallas muy sencillas, pero que protegían la ciudad. Hay que olvidar que hasta que se conquista Granada estuvo muy peligrosa toda la zona del sur de Andalucía. Bueno, y ahora volvemos a donde acababa este Palacio de Torres para ver este bloque. Ya sé que aquí también alguno se va a enfadar, pero quiero demostraros que este bloque es una pieza interesante. Lo que pasa es que el pobre ha sufrido mucho, está descuidado, pero bueno, fijaros que fue un bloque que aunque logró muchos más pisos, bueno, un piso, realmente 2 pisos más que el palacio, se hizo con mucho respeto. Primero, dejó un porche, un vuelo, para aliviar la calle, lo cual es buenísimo. Segundo, fijaros que trató de que esta gran cornisa abstracta, porque eso es lo que hace, una gran cornisa de piedra lisa, coincida con la cornisa del palacio. Yo creo después, fijaros que en el punto de choque con el palacio crea este vacío de terrazas, aunque algunas se han completado. Esta esquina también la convierte en un núcleo de mirada de terrazas. Es decir, tiene muchos elementos de interés esta pieza. Es una pieza que logra casi una simetría perfecta. Aquí empieza esta explanada que vimos la otra vez. Vamos a seguirlo. Mirad, los portales son muy bonitos, envueltos en piedra, usa 2 tipos de piedra. Esta puerta también es preciosa dentro de una carpintería moderna y coloca un elemento más clásico. Luego fijaros el juego de los 2 materiales, la pena es que pues necesitaría un pintado, un restaurado de esta piedra. ¿Verdad que la barandilla es quizá muy sencilla? Pero bueno, es una pieza bonita, de verdad. Mirarla con nuevos ojos. Después está el tema de la cerámica. Se ve que fue un arquitecto que hizo con mucho cariño esta pieza. Mirad, aquí se ve casi es una continuidad del palacio. Es una pieza muy bonita. No es excesivamente alta, es muy bonita de distribución. Quizá uno espera detrás de esto un gran paño de vidrio que habría resaltado más el macizo, pero claro, se ve que era una época de no había tanto presupuesto para unos grandes paños de vidrio. Pero veis, es una pieza interesante. Grandes terrazas, azulejos, el color de Jerez. Ese otro portal también está cuidado. Y este final también con una articulación hacia el palacio. Aquí vemos un poco la carpintería original. Mirar qué fina era, qué bonita. Y qué pena cuando se cambian las carpinterías, pues normalmente empeoran porque son mejores pero más anchas, es decir, son mejores para el tema climático pero mucho más feas. Mirad qué bonito el tema de la piedra, marcando estos paños blancos que quedan como en vuelo. Me parece una casa muy bonita. Si esto hubiera sido perfecta, si esto hubiera sido todo de vidrio, para que contrastase más con la zona del macizo.
Y luego fijaros que la distribución es muy bonita. Todas las viviendas son exteriores, dando salones y algún dormitorio principal, y dando hacia aquí, hacia el interior, las cocinas, dejando un pequeño patio. Es verdad que podía haber dejado un patio mayor, pero bueno. Y enfrente tenemos otra maravilla, que son estas impresionantes bodegas. Es un conjunto excepcional, que es un milagro que se haya mantenido. Fijaros qué enormes templos, con un patio precioso de articulación de las dos gigantescas naves. Es una maravilla. Es un milagro que se haya mantenido, porque fijaros la presión que ha habido. Aquí había otra bodega, fijaros el número de viviendas que se logró, y ahí ya venían los terrenos del ferrocarril. Es decir, es una zona con mucha densidad que llega desde Madre de Dios, y es un milagro que se haya mantenido esta bodega. Fijaros cómo resolvió los sesgados que eran las alineaciones, pero fantástico. Ahí había otra bodega, y aquí ya llega a una zona que es más religiosa, educativa. Fijaros que este es un plano que hicimos para otra charla del cinturón de bodegas que rodeaba Jerez. Maravilloso. Y que por desgracia parte ha desaparecido. Fijaros como aquí las bodegas han llegado muy cerca. Fijaros, criticábamos esta bodega de San Miguel, porque es verdad que una bodega en el corazón de este barrio puede matar la calle, pero fijaros cómo fueron llegando las bodegas rodeando los arrabales de la ciudad. Las bodegas nos marcan dónde había llegado la ciudad en el siglo XVIII, más o menos. Quizá aquí me equivoque y aquí no hubo tantas bodegas. Este sabemos que era un solar que estaba libre, pero aquí sí que sabemos que había bodegas. Estas aún casi se conservan. Aquí había dos naves, una fábrica de lapiceros y otra curtidería. No sé si había alguna bodega. Todos estos sí que eran bodegas y aún lo son en parte. Pero fijaros qué interesante que aquí se rompe un poco esa corona de bodegas, pero aquí aparecen bodegas que están llegando casi al borde de la ciudad histórica. Y eso es muy importante. Muchas han desaparecido, pero de ahí la importancia que tiene esta bodega. Es probablemente, junto con esta de San Miguel, la más cercana al casco que tenemos. Y aquí llegamos a este edificio muy curioso, muy exagerado, que aunque tú firmó el proyecto un maestro de obras extraordinario de Jerez, no le pega nada este edificio a él, porque es un edificio muy exagerado. Exagerado, ya veis, en los barrotes, exagerados en... el arquitecto que lo firmó nunca lo hubiera dibujado así. Pero bueno, no sabemos quién lo dibujó, pero el caso es que crea un gran palacio en lo que era la portería de las siervas. Todo esto formaba parte del convento de los trinitarios. Y yo creo que esta bodega también formaría parte del huerto de los trinitarios. Pero ya veis que es un ejemplo estupendo. Podemos entrar en Booking para ver cómo son las habitaciones. Es estupendo también que sea un hotel, porque el hotel no solo genera muchos puestos de trabajo, genera mucha vitalidad a la ciudad. Y fijaros que aquí está el del colegio de las esclavas, es decir, los trinitarios han tenido herederos a las siervas, a las esclavas. Es decir, esta manzana no deja de ser una manzana dedicada a la enseñanza religiosa. Fijaros que llegan hasta aquí, a pesar de que han perdido la propiedad de estos bloques de casas, pero en origen todo era de los trinitarios, luego las siervas, esclavas. Era todo un conjunto que yo sospecho que venía hasta aquí. Y solo ha quedado de los trinitarios la iglesia. Fijaros, aquí os quería mostrar dónde aparecen los colegios tras la Revolución Francesa y tras Napoleón. Hay una época de resurrección del catolicismo y las muchas órdenes se dedican a partir de ahora a la enseñanza. Fijaros cómo en Jerez muchas órdenes vienen de Francia, otras de Italia, de España. Fijaros cómo en Jerez la importancia que tuvieron los marianistas, la Salle, aquí se colocan los marianistas, aquí los salesianos, venidos de Italia, bueno, las esclavas, como veis, las hermanitas de los pobres, siervas de María, en fin, muchos colegios religiosos, la Compañía de María, la Salle otra vez, van envolviendo la ciudad de nuevo en una resurrección del cristianismo. Y aquí tenemos el hotel que va llegando ya a plaza. Es fantástico, me parece muy bien que se transformen en hoteles. Los hoteles dan prestigio a la ciudad. Traen turismo, traen actividad, traen vida, porque
Porque un edificio institucional, una dotación, los fines de semana está cerrado, pero un hotel no. Un hotel precisamente los fines de semana da mucha vida a la ciudad, a lo largo de toda la semana también. Es mucho mejor un hotel que una dotación oficial. Aquí tenemos la pequeñita iglesita de las Siervas, que es una pena que no se haya preservado como iglesia. Bueno, y aquí tenemos ese patio de naranjos tan bonito hacia los Trinitarios, la iglesia de los Trinitarios. Bueno, fijaros qué secuencia tan bonita, el convento, las bodegas y luego ya empieza la ciudad moderna. Aquí tenemos la iglesia de los Trinitarios, que los pobres, y ahí vemos, sigue lo que era de las colegio, las esclavas. Tenemos la iglesita de Trinitarios, que forma parte, flanquea esta vaguada entre las barriadas de San Pedro y San Miguel. Fijaros qué bonito lo que os decía, esta curvatura de esta manzana indica que probablemente hubo aquí una cerca de tapial, no sería una muralla como la Califal. Aquí venía otra, que era la de San Miguel, es decir, que aquí tuvo que haber una puerta de la ciudad que envolviese todos estos arrabales ante el peligro de los ataques del Islam, que fueron ataques continuos. Y aquí teníamos a pie de esas puertas el crucero que se transformó en la Capilla de los Angustias. Y aquí se instalaron los trinitarios. Ya veis que la ciudad va marcando esas leyes secretas que van marcando la ciudad. Bueno, aquí lo vemos de nuevo. Fijaros, la Capilla de las Angustias, es convento de la Trinidad, es convento de los Descalzos. Esta es la época en que Mendizábal ha expropiado todos los conventos. Un verdadero sinvergüenza Mendizábal. Luego nos enteramos que lo que expropiaba él lo compraba para luego venderlo para viviendas, o sea que era un verdadero sinvergüenza. Bueno, pero fijaros cómo los trinitarios, aunque estos puedan haber llegado más tarde, yo sospecho que tuvieron que llegar también antes, siempre en torno a la ciudad medieval aparecen dos órdenes que se dedican al caso de los rehenes, un tema que ahora está por desgracia, muy de moda. Ellos, tanto mercedarios como trinitarios, intercambiaban prisioneros cristianos con prisioneros del Islam, luego con los turcos, y siguen haciéndolo. Os quedaríais asombrados de que siguen trabajando, sobre todo en parte los trinitarios, también los mercedarios. Los mercedarios están dedicando más a lo que consideran esclavitud de la droga, pero los trinitarios siguen funcionando en el intercambio de prisioneros con el Islam, prisioneros que hizo Al-Qaeda, con prisioneros americanos, europeos, egipcios, y eran órdenes que se colocaban fuera de la ciudad para que el enemigo pudiera llegar y canjear los prisioneros, la Merced y la Trinidad. Aquí hubo mercedarias descalzas, mercenarios descalzos, pero siempre estaban fuera de la ciudad. Y se cumple en las grandes ciudades que aparecen las dos órdenes, que en cierta manera realizaban la misma labor. Y es muy bonito pensar que aunque este convento parece que su fecha se habla construida en 1600, realmente yo creo que tuvo que haber una instalación trinitaria muy anterior, porque era la época justo de la Reconquista, cuando más necesario era luego el intercambio de prisioneros. Y luego tenemos pues, los típicos conventos franciscanos, dominicos, agustinos, que van ayudando a formar estos arrabales de la ciudad. Bueno, llegamos a la plaza, la preciosa plaza de las Angustias. Aquí tenemos este pequeño hotelito. Fijaros que ya tiene muchos elementos ya del siglo XX, del Art Déco, estos miradores, del modernismo, también elementos un poco de la época de Primo de Rivera, de este regionalismo español. En la época de Primo de Rivera hay un intento de volver a sentirnos contentos con nuestra historia, con nuestra tradición, y hay un revival del regionalismo. Es esta casita. Entonces hay muchos elementos que ya empiezan a ser Art Déco con otros del regionalismo típico de los años 20-30. Y seguimos por la calle y vemos otra casa con un precioso mirador, que lo vimos, este diseño mirador lo vimos, no sé si en la calle Caballeros, y una gran casa que por su tamaño tiene que esconder en mi opinión, un gran palacio. Fijaros que fantástico, una casa con muchísima longitud, probablemente la incorporación de varios lotes de casas, pero que sufre mucho en planta baja y le falta un poquito darle la prestancia que necesita. Y aquí llegamos ya a la esquina, donde tenemos este precioso elemento,
donde aparece este edificio, que hablaremos de él en la próxima lección, pero ya os adelanto que me parece que es un edificio que, al margen de quizá una cierta pobreza en esta planta primera, me parece un edificio muy, muy interesante, que ha marcado muy bien la entrada a la ciudad, la puerta de la ciudad. Me parece un edificio muy bonito, fijaros, tiene elementos escultóricos preciosos. Quizá extraña mucho esta planta, tan, por así decir, tan normal, en un edificio tan escultórico. Veis que estamos aquí, en este punto, y como os decía, estamos en ese borde de los arrabales que se fueron uniendo. Aquí os dibujo el arrabal de San Miguel, San Pedro, que yo creo fue más moderno, los arrabales en torno a la calle Porvera, y la unión de estos arrabales en torno a los conventos de dominicos. Entonces estamos en este punto donde yo creo que tuvo que existir una puerta de la ciudad. Luego aquí tenemos ya los conventos ya del Renacimiento y del Barroco español, con sus ermitas, que van marcando muchísimo. Fijaros cómo marcaron este barrio todos los conventos. Es porque aquí había un flujo de tráfico de gentes que estos conventos muchas veces se situaban para recoger las limosnas de las gentes. Bueno, aquí tenemos la plaza, este maravilloso monumento, precioso monumento a Juan Manuel Durán, del Plus Ultra. No se da suficiente importancia al primer vuelo transatlántico de la historia, que fue el Plus Ultra. Y bueno, aquí fotografías antiguas para que veáis cómo siempre ha sido un verdadero paraíso la Plaza de las Angustias. Ha habido palmeras de más porte, en fin, sería interesante hacer un análisis de cómo fueron los jardines de esta plaza, y ahí vemos las casitas que había, dos palacetes que había donde luego se instaló el edificio de la radio. Aquí ya fotos de los años 50-60, da la impresión que se ha perdido mucha vegetación respecto a esas fotos más antiguas. Se ha limpiado la plaza con esa actuación. Aquí vemos ya, se han hecho esas pérgolas. Y otra fotografía. Ahí, perdonad, pero ahí da la impresión, eso es que no se había hecho aún el gran edificio alto, que luego vamos a ver, ese edificio. Bueno, fijaros que es una plaza muy bonita, centro de tráfico de autobuses, lo cual es siempre bueno, de vida de la ciudad. Aquí es lo que decíamos, que nos extraña mucho la poca densidad de esta zona. Este edificio de azulejos muy bonitos, pero el edificio perfectamente podía tener 2 pisos más. Ahí teníamos esta calle, Granados, donde estaba ese edificio que lo valoramos tanto al morir la calle Campana. Bueno, aquí tenemos fijaros estos zócalos, que a veces son unos mármoles fantásticos, pero que son piezas que sufren muchísimo. Muchos de ellos tienen golpes, tienen cajeados, pero es un mármol muy, muy bonito. Habría que ver los mármoles que hay en Jerez de zócalos, porque muchas veces hacemos reformas y picamos estos mármoles sin darnos cuenta del valor que tienen. Bueno, aquí vemos esa esquina y ahí la plaza. Y aquí tenemos distintos edificios ya más modernistas. Al lado tenemos uno más clásico, otro edificio, como veis, muy clásico, con estos adornos típicos de uno de los arquitectos de Jerez. Ahí aparece ya un balaustre y la rejería ya un poquito más. Yo creo que indicaría que es ya un poquito posterior el edificio. ¿Veis esa rejería de rosetas? Perdón, la talla de rosetas. Y con una nueva rejería. Es imparable. Los diseños de rejerías de Jerez son infinitos. Aquí tenemos otro muy bonito, muy serio, en el balcón que une 2 huecos, será típico de uno de los arquitectos maestros de obras de Jerez, con estas grecas que las vimos también creo que en la calle Caballeros, y frontones curvos, que no suele ser muy típico en Jerez, de los huecos con frontón. Ya veis los fantásticos miradores y los huecos pequeñitos de la planta de arriba. Precioso. Ya veis que aquí aparece como una pilastra marcando una moldura. Un gran palacio. Si seguimos, vemos la plaza de nuevo. Y aquí tenemos una casita que, gracias al libro de
como os digo, de la arquitectura isabelina de Jesús Caballero, pues sabemos que este ya es un edificio de la época de Alfonso XII o de María Cristina. Es decir, ya son edificios que se alejan cada vez más de este maravilloso neoclasicismo isabelino y pasan a tener ya más adornos, más molduras, más, pero a la vez son un poquito más débiles. Y coincide con la época de la Alfonso XII, de la regencia de María Cristina. Es decir, ya se ha dado un paso hacia el eclecticismo. Veis, los huecos son más pequeñitos, tienen menos fuerza, pero también es una época muy interesante. Al lado tenemos otra gran casa con un portalón. Aquí diría yo que se esconde otra galería de arquillos. ¿Veis? Porque cuando aparecen estos huecos tan pequeñitos, pues se ve que la galería de arquillos pasó a estar de moda y se tapó, al igual que también se taparon los aleros de teja, se sustituyeron por antepechos más clásicos, porque cambiaron las modas y vino una moda de neoclasicismo que no les gustaban esas arquerías tan populares. Y al lado tenemos otra gran casa que fijaros las molduras que tiene, maravillosas, en los balcones. Fijaros que ha sido apeada y que, bueno, podría recuperarse sin necesidad de rellenar, pero recuperar la nobleza de esta planta baja. Fijaros qué preciosas molduras tiene. Otra gran casa. Y llegamos ya a esta pieza que, como decía yo, son piezas que, en este caso, por estar en la esquina, tienen la suerte de poder girar con sus huecos. Estamos en este punto, donde aparecen esas piezas altas. ¿Veis? Esta puede girar. Fijaros el tema tan bonito de este pequeño vuelo. Es una pieza también interesante. Quizá el hecho, como veis, el vuelo, el elemento ligero en las esquinas, el elemento superior, el marco que envuelve todo este espacio más abierto, bueno, es como una especie de pequeño faro de la ciudad. Fijaros las carpinterías originales, que son muy finas respecto a las carpinterías nuevas, que son mucho más gruesas. Ya veis la coronación. Parece que el arquitecto trató de crear un marco para el elemento en vuelo, en fin. Y ya vamos a llegar al final. Tenemos una casa de colores más apagados. Llegamos ya al comienzo de la calle Corredera. Y tenemos aquí este precioso palacio con arquerías, de los pocos que quedan, que va a ser el número 16 de nuestra lista de palacios con arquerías, aunque sospechamos que hay quizá ya 10 palacios más de arquerías ocultos de momento. Es curioso. Y acabamos con el evento, este otro fantástico palacio, un zócalo fantástico, un edificio precioso que acaba nuestro recorrido. Fijaros la maravilla del marco que lo envuelve, la cornisa. Quizá es muy bonito el hecho de que se haya pintado de blanco la rejería. Para muchos esto es una profanación, pero sin embargo a veces da una luminosidad y una elegancia a los palacios precisamente por el tono blanco marfil de la rejería. ¿Ves? Le da una soltura que no hay por qué descartarlo. Además va muy bien ese tono con la piedra. Bueno, fantástico. Nos parece un edificio muy, muy, muy bonito. Y empieza con él la calle Pedro Alonso, que la vimos en lecciones anteriores, la gran calle monumental de esa trama de San Miguel. Y aquí, bueno, dejamos nuestro recorrido, en que hablaremos de este edificio en la siguiente lección. ¿Qué nos parece? ¿Veis? Sustituyó a 2 palacios, esa es la pena, pero al final creó un frente bonito para avisar de la puerta de Jerez. Bueno, aquí vemos muy bien lo que yo sospecho que esto marca una muralla que unía San Miguel y San Pedro. Esta sería la muralla de San Miguel, y que aquí tuvo que haber una puerta, un portazgo, y que aquí había una explanada donde se formó este crucero que se transformó en capilla, donde se habían instalado los trinitarios, muy típico todo ello de las puertas de las ciudades, y donde se formó una preciosa plaza de arrabal. Y bueno, lo que os decía, en el recorrido que hemos hecho, hemos encontrado un total, fijaros que solo era realmente una calle,
y no era una calle demasiado monumental. Hemos encontrado un total de 26 palacios. Con lo cual, como estábamos en 700, estamos en 726 palacios. Muchas gracias.